Temblando y hambrienta, una niña pobre llega a un hospital de lujo implorando ayuda. Entre lágrimas, escucha una frase cruel que resuena en el vestíbulo. Aquí no atendemos a mendigas. Humillada y al borde del desmayo, es arrastrada hacia afuera como si no tuviera valor alguno. Pero cuando todo parecía perdido, un hombre misterioso se levanta, y su verdadera identidad cambia el destino de todos. El dolor era como un cuchillo rasgándola por dentro. Sofía se apretó la barriga con sus 2 manitas sucias, intentando contener aquella sensación horrible que no se iba nunca. Hacía 3 días que no conseguía comer bien, y cuando lo intentaba, vomitaba todo al poco tiempo. Las calles de Madrid estaban llenas de gente apresurada. Nadie miraba hacia abajo. Nadie veía a una niña de 8 años tambaleándose en la acera del Paseo de la Castellana. 6 semanas. Ese había sido el tiempo desde que Sofía huyó de aquel frío centro de acogida donde la metieron después de que todo cambiara. 3 meses habían pasado desde el accidente que se llevó a su padre y a su madre, y cada día parecía más pesado que el anterior. Todavía recordaba el olor de la casa donde vivía, el abrazo de su madre antes de dormir, la risa de su padre cuando veían dibujos juntos. Ahora, todo lo que tenía era la ropa que llevaba puesta, ya rota e inmunda, y aquel dolor que aumentaba a cada hora. Los pies descalzos de Sofía tocaron el mármol helado del vestíbulo de entrada. Nunca había visto un lugar tan bonito y aterrador al mismo tiempo. El Hospital San Rafael era inmenso, con paredes blancas que brillaban bajo luces potentes, flores perfumadas en jarrones caros, y gente bien vestida que entraba y salía como si estuvieran en un hotel de lujo. La niña dejó marcas sucias en el suelo impecable, mientras arrastraba los pies hacia el alto mostrador de la recepción. Detrás del mostrador, Beatriz ordenaba unos papeles con movimientos precisos e irritados. La habían contratado hacía solo 2 semanas y estaba decidida a demostrar que merecía ese puesto. El Hospital San Rafael era el más exclusivo de Madrid, y no iba a permitir que nada manchara la reputación del lugar. Cuando escuchó un ruido extraño, un llanto bajito y desesperado, levantó la vista y sintió que el estómago se le revolvía de asco. Una niña sucia, maloliente, con la ropa rota se estaba apoyando en el mostrador de mármol, dejando marcas de suciedad por todas partes. Beatriz sintió una oleada de indignación subirle por la garganta. ¿Cómo había conseguido entrar esa mendiga? ¿Dónde estaban los de seguridad? Por favor, señorita. La voz de Sofía salió débil y entrecortada. Ayúdeme. Me duele mucho la barriga. Me duele muchísimo. Las lágrimas caían por el rostro sucio de la niña, abriendo caminos limpios en sus mejillas cubiertas de polvo. Se apretó la barriga de nuevo y gimió de dolor, doblando el cuerpo sobre el mostrador. Beatriz apartó el teclado del ordenador con asco, como si la proximidad de la niña pudiera contaminar sus pertenencias. «Tú no puedes estar aquí», dijo Beatriz con voz cortante. «Este no es lugar para gente como tú». Sofía intentó respirar hondo, pero el dolor era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. «No tengo a dónde ir, señorita. Por favor, solo míreme la barriga. Me duele mucho, creo que algo va mal». «No me interesa», respondió Beatriz, cogiendo el teléfono interno. Marcó un número y esperó con impaciencia. «¿Seguridad? Os necesito en la recepción principal, ahora». Mientras esperaba, miró a Sofía con una expresión de puro desdén. ¿Cómo tenía esa niña el valor de entrar allí, ensuciándolo todo, molestando a los clientes de verdad? Beatriz había visto a personas bien vestidas desviar la mirada al pasar junto a la niña, y ese era exactamente el problema. La imagen del hospital estaba siendo perjudicada. «Este es un hospital para gente de clase», dijo Beatriz, elevando la voz lo suficiente para que otras personas en el vestíbulo pudieran oírla. «Aquí no atendemos a mendigas. Sal de aquí inmediatamente antes de que llame a la policía». Las palabras resonaron en el inmenso vestíbulo como un trueno. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Abrió la boca para hablar, para explicar que no era una mendiga, que antes tenía una casa y una familia, que era una niña como cualquier otra, pero el dolor en la barriga empeoró tanto que solo pudo soltar un grito agudo. 2 guardias de seguridad corpulentos, vestidos con uniformes impecables, llegaron rápidamente.
Miraron a Sofía y luego a Beatriz, esperando instrucciones. La recepcionista hizo un gesto impaciente con la mano, como si estuviera pidiendo que sacaran la basura. «Hay que sacarla», dijo con frialdad. «Llévensela fuera inmediatamente». Los guardias de seguridad cogieron a Sofía por los brazos. La niña intentó resistirse, pero estaba demasiado débil. «No, suéltenme, por favor, me duele. Me duele mucho», gritó pataleando inútilmente mientras era arrastrada hacia la puerta de cristal. La gente en el vestíbulo desviaba la mirada, algunos con expresiones de incomodidad, otros completamente indiferentes. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. La normalidad de aquel lugar de paredes blancas y olor a antiséptico no podía ser perturbada por una niña pobre y enferma. Sofía sintió que las fuerzas abandonaban su cuerpo. El dolor era tan insoportable que apenas podía pensar. Todo empezó a girar a su alrededor. Las luces se volvieron más tenues, los sonidos más lejanos. Intentó gritar de nuevo, pero su voz no salió. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor, sus piernas cedieron por completo. El cuerpo pequeño y frágil de Sofía se quedó flácido en los brazos de los guardias. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó allí mismo, en el suelo frío del hospital que debería haberla salvado. Uno de los guardias miró al otro, preocupado. «Jefe, se ha desmayado. Creo que está muy mal». Beatriz, que observaba todo desde su puesto detrás del mostrador, solo sintió irritación. «Sáquenla de aquí ahora. Llévensela fuera antes de que otros clientes vean esta escena desagradable. Esto está perjudicando la imagen del hospital». Para ella, el problema no era que la niña estuviera enferma, sino la visibilidad de esa situación. Lo que importaba era proteger la reputación del San Rafael, mantener esa aura de exclusividad que atraía a los clientes más ricos de Madrid. Los guardias dudaron un momento, pero la voz autoritaria de Beatriz no dejaba lugar a discusión. Empezaron a cargar a Sofía hacia la puerta, sus cuerpos bloqueando la visión de la niña desmayada para los visitantes que entraban. Fue en ese momento cuando un hombre de mediana edad, que había estado sentado en uno de los sofás del vestíbulo durante un rato, se levantó. Vestía ropa sencilla, unos vaqueros desgastados y una camisa de algodón blanca sin marca aparente. Tenía el pelo canoso un poco despeinado y una expresión seria en el rostro. Nadie le prestaba mucha atención. Era solo un visitante más, probablemente esperando a alguien, pero Alejandro Vargas no era un visitante cualquiera. Había observado toda la escena desde el principio, desde que Sofía entró tambaleándose en el hospital hasta el momento en que se desmayó en brazos de los guardias. Y cada segundo de aquel horror había hecho que algo dentro de él se revolviera, trayendo de vuelta recuerdos que intentaba mantener guardados desde hacía años. Conocía ese dolor de perder a un ser querido. Conocía la desesperación de ver a un niño sufrir y no poder hacer nada. Su hija, Lucía, tenía solo 9 años cuando descubrieron el problema en su corazón. Había usado toda su fortuna, todos sus contactos, había movido cielo y tierra para salvarla. Pero la vida a veces es cruel, y ni todo el dinero del mundo puede cambiar ciertos destinos. Ahora, viendo a aquella niña siendo expulsada de un hospital, mientras claramente necesitaba ayuda urgente, Alejandro sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. No más. No después de todo lo que había vivido. Caminó con paso firme hacia los guardias, que ya estaban casi en la puerta. Su presencia discreta de repente ganó un peso que hizo que la gente a su alrededor mirara. Había algo en su forma de moverse, una autoridad silenciosa que no necesitaba uniforme ni título para ser reconocida. «Esperen», dijo Alejandro, su voz tranquila pero firme. «¿A dónde llevan a esta niña?» Los guardias se detuvieron y se giraron. Uno de ellos, el mayor, respondió con educación automática. «Órdenes de recepción, señor. No puede quedarse aquí». Alejandro miró el cuerpo inconsciente de Sofía. La niña estaba pálida, sudando frío, y pudo ver que su respiración era irregular. No hacía falta ser médico para saber que aquello era grave. «Está enferma», dijo Alejandro, y no era una pregunta. «No es nuestro problema, señor», respondió el otro guardia un poco incómodo. «Tenemos nuestras órdenes». Alejandro extendió los brazos. «Denme a la niña». Los dos guardias se miraron confundidos.
Beatriz, que observaba todo desde el mostrador con creciente alarma, se acercó rápidamente. «Usted no puede hacer eso», dijo con voz estridente. «No tiene autorización. Esto va en contra de las normas del hospital». Alejandro no apartó la mirada de los guardias. «He dicho, denme a la niña». Había algo en su tono, una certeza inquebrantable, que hizo que los guardias obedecieran casi sin pensar. Colocaron el cuerpo ligero de Sofía en los brazos de Alejandro con cuidado. La cabeza de ella se inclinó hacia un lado y Alejandro la acomodó mejor, apoyándola contra su pecho. Beatriz corrió detrás de Alejandro mientras él caminaba decidido por los pasillos del hospital, llevando a Sofía en brazos. «Oiga usted, deténgase ahora mismo. Esto va en contra de las normas», gritaba, su voz resonando en las paredes blancas. Otras personas empezaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Las enfermeras detuvieron lo que estaban haciendo. Los visitantes se giraron para mirar, y en pocos segundos Alejandro se vio rodeado de empleados que bloqueaban su camino. No aminoró el paso, sus ojos fijos en las puertas dobles al fondo del pasillo que llevaban a urgencias. «Señor, tiene que detenerse», dijo una enfermera poniendo la mano en su brazo. «No puede simplemente entrar en urgencias sin pasar por recepción. Hay procedimientos». Alejandro finalmente se detuvo y miró a la mujer. «Esta niña se encuentra mal. Necesita atención inmediata». «Lo entendemos, pero hay protocolos», insistió la enfermera, aunque su expresión mostraba incomodidad al mirar a Sofía inconsciente. «Primero tiene que hacer el registro, rellenar los formularios, verificar el seguro o la forma de pago». «No tiene seguro», interrumpió Beatriz, llegando sin aliento. «Es una mendiga de la calle. No tiene cómo pagar». La enfermera dudó, y Alejandro vio el cambio en su rostro. La compasión que había allí segundos antes dio paso a una expresión más cautelosa, más distante. Era como si Sofía hubiera dejado de ser una niña enferma y se hubiera convertido en un problema administrativo. «En ese caso», dijo la enfermera con voz más fría, «tendrá que hablar con el director administrativo. Él es quien decide sobre casos especiales». «¿Dónde está?», preguntó Alejandro apretando a Sofía un poco más contra sí. La niña ardía en fiebre. «Voy a llamarlo», dijo la enfermera y se fue rápidamente. Alejandro se quedó allí parado en el pasillo, con ese peso pequeño y frágil en sus brazos, rodeado de empleados que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Podía sentir la respiración superficial de Sofía contra su pecho, podía sentir el calor de la fiebre a través de su ropa sucia. Cada segundo que pasaba era precioso, y allí estaban ellos, discutiendo burocracia mientras una niña se moría. Fue entonces cuando un hombre alto, con un traje gris impecable y corbata azul marino, apareció en el pasillo. El doctor Antonio Romero era el director administrativo del Hospital San Rafael desde hacía 5 años, y en ese tiempo había transformado la institución en una de las más rentables del país. Caminaba con la confianza de quien estaba acostumbrado a mandar, a decidir quién merecía ser atendido y quién no. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó el doctor. Romero, deteniéndose frente a Alejandro y evaluando la situación con ojos fríos. «Esta niña necesita atención médica urgente», dijo Alejandro sin rodeos. El doctor Romero miró a Sofía, notando la ropa sucia, los pies descalzos, la apariencia de abandono. Suspiró como si aquello fuera un inconveniente menor en su ya complicado día. «Señor, ¿entiende usted que este es un hospital privado? No podemos simplemente atender a cualquier persona que entra por la puerta. Existe un protocolo, existe una cuestión de sostenibilidad financiera. Tenemos facturas que pagar, empleados que remunerar». «Está enferma», repitió Alejandro, su voz adquiriendo una aspereza que no estaba allí antes. «Lo comprendo, pero existen hospitales públicos para casos como este», dijo el doctor Romero con el tono de quien explica algo obvio a un niño. «El hospital municipal está a solo 3 kilómetros de aquí. Los guardias pueden ayudarle a llevarla allí. Ellos tienen la obligación legal de atender, nosotros no». Alejandro sintió la rabia subir como lava caliente por sus venas. «Puede que no le queden 3 kilómetros de vida. Señor, lo lamento genuinamente, pero tengo las manos atadas. El hospital tiene reglas, y no puedo simplemente ignorarlas porque alguien aparezca con una niña en brazos.
Si hiciéramos eso, mañana mismo estaríamos abiertos a todo tipo de gente. Todo tipo de gente, repitió Alejandro, y había veneno en esas palabras. ¿Así es como llama a una niña de 8 años que se está muriendo? El doctor Romero se puso rígido. Mire, no sé quién se cree que es, pero no voy a dejar que me intimiden en mi propio hospital. Esta conversación ha terminado. Seguridad. 2 guardias diferentes aparecieron, más grandes e intimidantes que los primeros. El doctor Romero señaló a Alejandro. Acompañen a este señor a la salida. Si se resiste, llamen a la policía. Alejandro miró a su alrededor, viendo los rostros de los empleados, algunos incómodos, otros indiferentes, pero ninguno dispuesto a ayudar. Aquello no era un hospital, se dio cuenta. Era un club exclusivo donde la entrada costaba más de lo que valían vidas como la de Sofía. Los guardias comenzaron a acercarse. Alejandro dio un paso atrás, pensando rápidamente. Podía irse de allí y llevar a Sofía a otro hospital, pero ¿y si no aguantaba el camino? ¿Y si esos minutos perdidos eran la diferencia entre la vida y un destino fatal? Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla ahora. El doctor Romero se cruzó de brazos, esperando que Alejandro cediera. Señor, parece usted una persona razonable. No haga esto más difícil de lo necesario. Usted no puede pagar su tratamiento. Es obvio al ver su ropa. No hay deshonor en admitirlo. Simplemente llévela a un lugar donde pueda ser atendida. Alejandro bajó la vista hacia el rostro pálido de Sofía, y algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Pensó en Lucía, en cómo le había sujetado la mano en el hospital, en cómo había jurado hacerlo diferente si algún día tenía la oportunidad. Bueno, aquí estaba la oportunidad. Con la mano libre, Alejandro sacó el móvil del bolsillo. Los guardias se tensaron, listos para actuar si intentaba algo. El doctor Romero solo suspiró, impaciente. ¿Quiere llamar a alguien? Eso no va a cambiar nada, dijo el director. Alejandro no respondió. Desbloqueó el teléfono, abrió una aplicación y comenzó a teclear. La pantalla mostraba números, códigos, una interfaz que la mayoría de la gente allí no reconocería. Era una aplicación de transferencia de criptomonedas, algo que usaba para mover grandes sumas de dinero rápidamente entre sus cuentas de todo el mundo. Tecleó el CIF del Hospital San Rafael, que estaba convenientemente exhibido en una placa en la pared. Luego, sin dudar, introdujo el valor, 2 millones de euros, y confirmó la transferencia. «Listo», dijo Alejandro, guardando el móvil. «He pagado». El doctor Romero se rió. Fue una risa corta y desagradable. «¿Ha pagado? ¿Con qué? ¿Una transferencia de mentira en el móvil? ¿Cree que somos idiotas?» «Verifique su sistema», dijo Alejandro con calma. «No voy a perder mi tiempo con eso», respondió el doctor Romero, pero uno de los empleados administrativos, que había escuchado la conversación y sentía curiosidad, ya había vuelto corriendo a su ordenador en la recepción. Unos segundos después, oyeron un grito ahogado. «¡Doctor Romero! ¡Doctor Romero! ¡Venga a ver esto!». El director puso los ojos en blanco, pero caminó hasta la recepción, seguido por Alejandro, los guardias y varios curiosos. En la pantalla del ordenador, el sistema financiero del hospital mostraba una entrada reciente. El valor estaba allí, en verde brillante, imposible de ignorar. 2.000 feramoro. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz, que se había unido al grupo, abrió los ojos como platos. Los guardias se miraron confundidos. El doctor Romero se puso pálido, luego rojo, luego pálido de nuevo. «¿Cómo usted?», balbuceó. Alejandro no esperó a que terminara la pregunta. «Ahora», dijo con una autoridad que hizo que todos allí se enderezaran automáticamente, «van a salvarla». La transformación fue inmediata y casi cómica. El doctor Romero comenzó a gritar órdenes. «Equipo médico a urgencias, preparen un quirófano ahora. Quiero al mejor pediatra disponible, quiero análisis completos, lo quiero todo». Aparecieron enfermeras con una camilla. Alejandro colocó a Sofía con cuidado sobre ella, y en segundos la niña estaba siendo llevada a toda velocidad hacia urgencias. Un médico corrió al lado de la camilla, verificando sus constantes vitales, haciendo preguntas rápidas a Alejandro. «¿Cuánto tiempo lleva inconsciente?».
Unos 10 minutos, respondió Alejandro, siguiendo al grupo. ¿Dijo algo sobre los síntomas? Dolor abdominal intenso. Dijo que no podía comer desde hacía días. El médico frunció el ceño, preocupado. Posible apendicitis. Vamos a hacerle pruebas inmediatas. Señor, ¿es usted el responsable de ella? Alejandro dudó solo un segundo. Sí, lo soy. Llegaron a las puertas de la sala de urgencias. Una enfermera detuvo a Alejandro. Señor, tiene que esperar aquí. Haremos todo lo que podamos. Alejandro asintió, y luego se quedó allí, parado en el pasillo vacío, viendo cómo las puertas dobles se cerraban con Sofía al otro lado. Las luces de urgencias se encendieron, médicos y enfermeras se movían a un ritmo coordinado al otro lado del cristal, y todo lo que Alejandro podía hacer era esperar. El doctor Romero apareció a su lado, con una expresión que intentaba ser amigable pero que solo lograba parecer servil. El doctor Romero carraspeó, intentando encontrar las palabras adecuadas. Señor, yo necesito disculparme. Si hubiéramos sabido quién era usted, obviamente nunca habríamos... ¿Quién soy yo?, interrumpió Alejandro, sin apartar los ojos de las puertas de urgencias. ¿Y quién soy yo cambia algo? Si realmente fuera solo un hombre pobre con ropa sencilla, ¿deberían haber dejado que esa niña perdiera la vida en la acera? El doctor Romero abrió y cerró la boca, sin saber qué responder. Bueno, no es exactamente así. Tenemos protocolos, cuestiones legales. Cuestiones legales, repitió Alejandro con amargura. Dígame, doctor, ¿en qué parte del juramento hipocrático está escrito que los médicos solo deben salvar a quien puede pagar? Nosotros no somos médicos, somos administradores, intentó defenderse el doctor Romero. Y los hospitales privados tienen costes, señor. No podemos simplemente atender a todo el mundo gratis, o cerraríamos las puertas en 6 meses. Alejandro finalmente se giró para mirarlo. Y dígame cuánto cuesta una vida, porque parece que ustedes ya han hecho ese cálculo. El doctor Romero palideció de nuevo. Señor, yo... Déjeme solo, dijo Alejandro, volviendo su atención a las puertas. Voy a esperar aquí hasta que sepan lo que tiene. El director dudó, claramente queriendo decir algo más, pero acabó alejándose. Alejandro se quedó allí, apoyado en la pared fría del pasillo, viendo a través del cristal al equipo médico trabajando en Sofía. Le habían puesto una mascarilla de oxígeno, le estaban sacando sangre, haciéndole pruebas. La niña seguía inconsciente, tan pequeña en aquella camilla grande. Las horas que siguieron fueron una tortura. Alejandro esperó mientras llevaban a Sofía a hacer una ecografía, una tomografía, una radiografía. Esperó mientras los médicos entraban y salían de la sala, discutiendo en voz baja con expresiones serias, y durante todo ese tiempo no podía dejar de pensar en Lucía. Tenía el pelo oscuro y rizado igual que su madre. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Le gustaba dibujar. Soñaba con ser veterinaria porque amaba a los animales. Alejandro recordaba cómo se enfadaba cuando él pasaba demasiado tiempo trabajando, cómo invadía su despacho e insistía en que era hora de jugar. Después de que descubrieran el problema en su corazón, todo cambió. Lucía pasó por cirugías, tratamientos, estuvo meses en el hospital. Alejandro había vendido empresas, había usado todos sus contactos. Incluso había amenazado y sobornado cuando fue necesario para conseguir los mejores médicos, los mejores equipos. Y al final, nada de eso había importado. Cuando Lucía se fue, parte de Alejandro se fue con ella. Su esposa Elena no soportó el dolor. Entró en una depresión profunda y 2 años después le pidió el divorcio. Dijo que no podía mirar a Alejandro sin ver a la hija que habían perdido. Él no luchó. De hecho, lo entendió, porque sentía lo mismo. Durante 5 años, Alejandro se enterró en el trabajo, expandió sus negocios, compró más hospitales, más empresas, acumuló más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero nada de eso llenaba el vacío. Lo tenía todo, excepto lo que más importaba. Y ahora, mirando a esa niña desconocida siendo tratada en urgencias, Alejandro sintió por primera vez en años una chispa de propósito. Quizás no podía salvar a Lucía, pero podía salvar a Sofía. Un médico joven, con bata blanca y expresión grave,
Salió de la sala de urgencias y caminó hacia Alejandro. Tenía una tablet en la mano con análisis y gráficos. ¿Es usted el responsable de la paciente?, preguntó. Sí, respondió Alejandro enderezándose. ¿Cómo está? Mi nombre es Dr. Javier Serrano. Soy el pediatra de guardia. La situación es grave, señor. La niña tiene apendicitis aguda y por lo que muestran las pruebas, el apéndice se ha perforado. Hay una infección generalizada en la cavidad abdominal, lo que llamamos peritonitis. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. ¿Y qué significa eso? Significa que necesita cirugía inmediata. Vamos a extirpar el apéndice perforado y limpiar toda la infección, pero es un procedimiento complicado. Está muy debilitada, desnutrida, su sistema inmunológico está comprometido. Todo eso aumenta los riesgos. ¿Pero sobrevivirá?, preguntó Alejandro, y odió cómo su voz salió temblorosa. El doctor Serrano dudó. Voy a ser sincero con usted. Si hubiera llegado aquí incluso una hora más tarde, no estaría teniendo esta conversación. Le ha salvado la vida al traerla cuando lo hizo. Ahora haremos todo lo posible. Tenemos un equipo excelente, los mejores cirujanos. Pero necesita entender que las próximas horas son críticas. Alejandro asintió lentamente. Hagan la cirugía. Usen todo lo que necesiten. Llamen a quien sea necesario. El dinero no es un problema. Ya estamos preparando el quirófano, dijo el doctor Serrano. ¿Quiere intentar hablar con ella antes? Ha recuperado la conciencia hace unos minutos, pero está muy débil. Sí, dijo Alejandro inmediatamente. Sí, quiero. Entraron en la sala de urgencias. Sofía estaba tumbada en la camilla, ahora limpia, y con un camisón de hospital azul claro. Le habían lavado la cara, peinado el pelo enmarañado. Parecía aún más pequeña así, tan frágil que Alejandro tuvo miedo de tocarla. Los ojos de Sofía estaban abiertos, fijos en el techo. Cuando Alejandro se acercó, ella giró la cabeza lentamente y lo miró. Había confusión en esa mirada, y miedo, y una tristeza tan profunda que no debería existir en una niña. «Hola», dijo Alejandro suavemente, cogiendo una silla y sentándose al lado de la camilla. «¿Cómo te encuentras?» «¿Dónde estoy?», preguntó Sofía, su voz ronca. «Estaba en la calle. Había una señorita gritándome». «Estás en el hospital», explicó Alejandro. «Te desmayaste porque estás enferma. Los médicos van a hacerte una operación para ayudarte». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Pero no tengo dinero. La señorita dijo que tenía que irme. No tengo cómo pagar». Alejandro sintió una punzada en el pecho. «No tienes que preocuparte por eso. Ya está todo solucionado». «¿Por qué?», preguntó Sofía y era una pregunta genuina. «¿Por qué me está ayudando? Nadie ayuda a la gente como yo». Alejandro no tuvo una respuesta inmediata. Miró ese rostro pequeño y herido por la vida y vio tantas cosas allí. Vio soledad, vio dolor, vio abandono, pero también vio fuerza, vio ganas de vivir, vio una chispa que se negaba a apagarse. «Porque mereces que te ayuden», dijo Alejandro finalmente. «Porque todos los niños lo merecen. Mi papá y mi mamá se fueron», dijo Sofía de repente, las lágrimas corriendo ahora. «Hubo un accidente. Chocaron con el coche y se fueron. Me metieron en un sitio lleno de niños, pero era malo. A nadie le importaba cuando lloraba, así que me escapé». «Lo siento mucho», dijo Alejandro, y se dio cuenta de que su propia voz estaba entrecortada. «Siento mucho por lo que has pasado». «Intenté ser fuerte», continuó Sofía sollozando. «Intenté encontrar comida, intenté cuidarme, pero era tan difícil. Y me empezó a doler tanto la barriga, pensé que me iba a ir con mis papás». Alejandro extendió la mano, y vacilante le tocó el pelo. Sofía no se apartó. «Eres muy valiente, más valiente que mucha gente adulta que conozco, y ahora te vas a poner bien. Los médicos van a cuidarte». «¿Y después?», preguntó Sofía, y esa simple pregunta cargaba con el peso del mundo. «Después de que me ponga buena, ¿tendré que volver a la calle o me llevarán de vuelta al centro de acogida?» Alejandro abrió la boca para responder, pero no estaba seguro de qué decir. No había pensado más allá de salvarle la vida. ¿Qué vendría después? ¿Realmente no tenía a nadie, ningún pariente, ningún lugar a donde ir? Una enfermera,
entró en la sala. «Doctor Serrano, el quirófano está listo». El médico asintió. «Sofía, vamos a hacer la operación ahora. Te vas a dormir y cuando te despiertes todo estará bien. Puedes confiar en nosotros». Sofía miró a Alejandro con los ojos muy abiertos por el pánico. «¿Usted se va a quedar aquí? ¿Va a esperar a que vuelva?» Alejandro le apretó la manita. «Me quedaré. Prometo que estaré aquí cuando te despiertes». «¿Lo promete de verdad?», insistió ella. «Lo prometo». Se llevaron a Sofía en una camilla a través de las puertas dobles hacia el quirófano. Alejandro se quedó allí, viéndola desaparecer por el pasillo, su mano todavía caliente por el tacto de ella. Las 3 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Alejandro. Se quedó sentado en la sala de espera reservada para familiares de pacientes en cirugía, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera Sofía allí dentro, luchando por su vida. Intentó leer revistas, intentó mirar el móvil, pero nada captaba su atención por más de unos segundos. La sala de espera estaba vacía excepto por él. De vez en cuando, una enfermera pasaba y le ofrecía café, agua, alguna palabra de consuelo vacía. Alejandro rechazaba todo con un gesto de cabeza, los ojos fijos en el reloj de la pared. Fue durante esa espera tortuosa que uno de los guardias que habían intentado expulsar a Sofía apareció en la puerta. Era el mayor, un hombre de pelo blanco y rostro marcado por arrugas profundas. Miró a Alejandro con una expresión de incomodidad y culpa. «Señor», dijo vacilante, «¿puedo hablar con usted un momento?» Alejandro le hizo un gesto para que entrara. El guardia se sentó en la silla de al lado, jugueteando con la gorra en sus manos. «Me llamo Julián. Trabajo aquí desde hace 15 años», comenzó evitando mirar directamente a Alejandro. «Quería decirle que siento mucho lo que ha pasado hoy. Nosotros recibimos órdenes, ¿sabe? No podemos cuestionarlas». «Pero las obedecen», dijo Alejandro sin emoción. Julián bajó la cabeza. «Sí, las obedecemos, porque si no obedeces, pierdes el trabajo. Y tengo facturas que pagar, una familia que mantener, pero eso no hace que lo que hacemos esté bien». Alejandro finalmente lo miró. «¿Por qué me está diciendo esto?» El guardia respiró hondo. «Porque esa niña hoy no ha sido la primera, y esto me ha estado carcomiendo por dentro desde hace semanas». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?» «Hace unas 4 semanas vino un señor mayor. Le faltaba el aire, sudaba frío, claramente se encontraba mal. Llegó aquí solo, apoyándose en las paredes. La misma recepcionista, Beatriz, le dijo que tenía que ir al hospital público. El señor intentó explicar que vivía cerca, que no iba a conseguir llegar hasta allí. Ella no quiso ni escuchar. Nos llamó para que lo sacáramos». «¿Y lo sacaron?», completó Alejandro. «Lo sacamos», confirmó Julián, la voz cargada de vergüenza. «2 horas después nos enteramos de que tuvo un infarto en la calle, a 3 manzanas de aquí. Los vecinos lo encontraron y llamaron a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. No sobrevivió». Alejandro cerró los ojos, sintiendo náuseas. «¿Y el hospital no hizo nada?». «Sí que hicieron. Nos echaron la bronca por haber sido demasiado amables al acompañarlo hasta la acera. Dijeron que la próxima vez fuéramos más rápidos, más firmes, para no dar tiempo a que la persona intentara argumentar». «¿Y hay una próxima vez?», preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Julián asintió miserablemente. «Sí, señor. No todas las semanas, pero pasa. Gente pobre que llega aquí enferma y tenemos que echarlos. La mayoría se va sin montar un escándalo, avergonzados. Algunos intentan discutir, pero al final siempre se van, y nunca sabemos qué pasa con ellos después». «¿Y nadie dice nada? ¿Ningún médico, ninguna enfermera?» «A algunos les molesta, lo veo en sus caras, pero nadie quiere buscarse problemas. El doctor Romero lo deja bien claro. Quien cuestione sus políticas puede buscar trabajo en otro sitio. Y los buenos médicos ganan bien aquí, muy bien. Así que prefieren no ver, no saber». Alejandro abrió los ojos y miró fijamente a Julián. «¿Y usted? ¿Por qué me cuenta esto ahora?». El guardia tragó saliva. «Porque cuando lo vi coger a esa niña en brazos, algo en mí se rompió. Vi la forma en que la miró, cómo le importaba de verdad, y pensé en mi nieto. Tiene su edad. Si fuera él, querría que alguien le ayudara. Pero yo no ayudé. Iba a sacarla de aquí,
a dejarla en la acera para que sufriera, quizás hasta... No completó la frase, pero no era necesario. Alejandro lo entendió perfectamente. «Gracias por contármelo», dijo Alejandro finalmente. «Ha hecho falta valor». «No ha sido valor, señor. Ha sido la cobardía de haber esperado tanto tiempo». Julián se levantó, poniéndose la gorra de nuevo. «Solo quería que supiera que no todo el mundo aquí está de acuerdo con cómo son las cosas. Solo que la mayoría de nosotros no tenemos la opción de luchar contra ello». Después de que Julián se fuera, Alejandro se quedó solo de nuevo con sus pensamientos. Pero ahora eran más oscuros, más pesados. Aquello no era un incidente aislado, era una política, una cultura. Y él, sin saberlo, era el dueño de ese lugar. El Hospital San Rafael era parte de una red de 7 hospitales que Alejandro había comprado hacía 3 años. Dejaba la administración en manos de directores competentes, centrados en resultados financieros. Nunca se había parado a pensar cómo se alcanzaban exactamente esos resultados. Nunca había cuestionado las crecientes cifras de beneficios. Nunca había visitado personalmente para ver cómo funcionaban las cosas. Había sido, se dio cuenta con creciente horror, cómplice de esa crueldad por omisión. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez era el doctor Serrano. Alejandro se levantó de un salto con el corazón desbocado. «La cirugía ha terminado», dijo el médico, y Alejandro no pudo leer su expresión. «Ha sido complicada, más de lo que esperábamos. Había más infección de la que mostraban las pruebas. Tuvimos que limpiar toda la cavidad abdominal y hubo un momento en que su presión arterial cayó peligrosamente». «¿Pero está viva?», preguntó Alejandro, apenas pudiendo respirar. «Lo está. Está viva y estable. Conseguimos controlar la infección, extirpar el apéndice, limpiarlo todo, pero las próximas 48 horas son críticas. Ahora está en la UCI pediátrica, sedada, conectada a varios equipos. Necesitará antibióticos fuertes, monitorización constante». Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. «¿Puedo verla?». «Puede, pero solo por unos minutos. Necesita descansar». La UCI pediátrica era un ambiente diferente al resto del hospital. Las paredes estaban pintadas con dibujos de colores. Había peluches en las estanterías, un intento de hacer ese lugar menos aterrador para los niños. Pero los equipos eran los mismos, los pitidos constantes de los monitores, el olor a antiséptico, la tensión en el aire. Sofía estaba en una cama en la esquina, rodeada de máquinas. Había un tubo ayudándola a respirar, cables conectados a su pecho, brazos y dedos, una bolsa recogiendo fluidos. Parecía tan pequeña, tan frágil, que Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo para no derrumbarse allí mismo. Se acercó lentamente y se quedó al lado de la cama. Los monitores mostraban sus constantes vitales, números que subían y bajaban a un ritmo constante. El rostro de Sofía estaba sereno, sin dolor por primera vez desde que Alejandro la había visto. «Lo has conseguido», susurró. «Eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Ahora solo necesitas descansar y ponerte buena». Se quedó allí unos minutos, solo observándola respirar, asegurándose de que aquello era real, de que realmente había sobrevivido. Luego, a regañadientes, salió de la UCI. Fuera se encontró al doctor Romero esperándolo. El director tenía una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «Señor Vargas», comenzó, y Alejandro se dio cuenta de que finalmente habían descubierto quién era. «¿Podemos hablar en mi despacho?». «Podemos hablar aquí mismo», respondió Alejandro fríamente. El doctor Romero miró a su alrededor, incómodo con la posibilidad de ser escuchado, pero asintió. «Bueno, en primer lugar, quiero decir que lamento profundamente el incidente de hoy. La empleada responsable, Beatriz, ya ha sido despedida. No toleramos este tipo de comportamiento en nuestra institución». «¿De verdad?», preguntó Alejandro, y había hielo en su voz. «Porque según la información que he recibido, este tipo de comportamiento es exactamente lo que toleran. Más que eso, es lo que incentivan». El doctor Romero palideció. «Señor, no sé qué le han dicho, pero...». «Me han dicho la verdad», interrumpió Alejandro. «Me han dicho que expulsar a pacientes pobres es la política estándar aquí. Me han dicho que esto sucede regularmente.
con su aprobación e incentivo. Me han dicho que ustedes miden el valor de una vida humana por su cuenta bancaria. Con todo el respeto, señor Vargas, usted no entiende las complejidades de administrar un hospital privado. Hay costes enormes, márgenes ajustados. Si atendiéramos a todo el mundo que aparece sin medios para pagar, estaríamos en quiebra en meses. Alejandro dio un paso hacia él, y el doctor Romero retrocedió instintivamente. Entonces, explíqueme una cosa. ¿Cuánto dinero ganó este hospital el año pasado? El doctor Romero dudó mirando la carpeta en sus manos. Bueno, cerramos el año fiscal con un beneficio neto de 4 millones de euros. 4 millones, repitió Alejandro lentamente. Y dígame cuánto habría costado atender a ese anciano que tuvo el infarto hace 4 semanas. ¿Cuánto habría costado salvarle la vida? El director no respondió, solo miró sus propios zapatos. Yo se lo diré, continuó Alejandro, su voz adquiriendo una intensidad peligrosa. Probablemente unos 10.000 euros como máximo, una fracción minúscula de su beneficio. Pero ustedes eligieron no gastarlos. Eligieron mandar a un hombre anciano y enfermo a la calle, donde perdió la vida a 3 manzanas de aquí. Todo para proteger sus preciosos 4 millones. Señor Vargas, entiendo que esté afectado, pero... ¿Afectado? Prácticamente rugió Alejandro, haciendo que el doctor Romero diera otro paso atrás. Estoy furioso. Ha convertido un lugar que debería salvar vidas en un club exclusivo donde solo los ricos merecen vivir. Y lo ha hecho en mi nombre, usando mi dinero. Usted nunca demostró interés en cómo administrábamos el hospital. Intentó defenderse el doctor Romero, su voz subiendo también. Usted solo quería ver los informes de beneficios al final de cada trimestre. Nunca preguntó cómo alcanzábamos esas cifras. Alejandro sabía que eso era verdad, y le dolió más de lo que esperaba. Tiene razón. No pregunté, y ese fue mi fallo, mi responsabilidad. Pero ahora estoy preguntando, y ahora estoy viendo. Y lo que veo me da asco. El doctor Romero enderezó los hombros intentando recuperar algo de dignidad. Señor, con todo el respeto, no puede simplemente aparecer aquí y empezar a hacer cambios drásticos sin entender el funcionamiento completo de la institución. Hay procedimientos, protocolos establecidos, una cultura organizativa que ha llevado años construir. Una cultura de crueldad, dijo Alejandro. Y sí, puedo hacer cambios, porque este hospital es mío. Y a partir de ahora, las cosas van a funcionar de forma muy diferente. Va a arruinar todo lo que hemos construido, protestó el doctor Romero. Los otros hospitales de la red verán lo que pasa aquí y empezarán a cuestionar también. Va a crear un precedente que nos costará millones. Genial, dijo Alejandro simplemente. Si salvar vidas cuesta millones, entonces eso es exactamente lo que voy a gastar. El doctor Romero abrió la carpeta y sacó unos papeles. Mire estas cifras, señor. Mire nuestra tasa de ocupación, nuestro nivel de satisfacción de los pacientes, nuestros indicadores de calidad. Somos uno de los mejores hospitales privados del país. Los médicos más renombrados quieren trabajar aquí. ¿Y cuántas personas murieron para alcanzar esas cifras?, preguntó Alejandro con calma. La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina. El doctor Romero no tenía respuesta, o al menos no una que quisiera dar. Está despedido, dijo Alejandro finalmente. ¿Qué? Al doctor Romero se le cayeron los papeles. Señor, no puede... Sí que puedo. Recibirá todo su finiquito, todo dentro de la ley. Pero lo quiero fuera de este hospital para el final del día. Y quiero todos los registros de los últimos 2 años, todos los casos de pacientes que fueron rechazados, todos los documentos relacionados con esas políticas no escritas. Está cometiendo un error, dijo el doctor Romero, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. Este hospital no funcionará sin alguien que entienda la realidad del sistema de salud privado español. Va a llevar la institución a la quiebra. Entonces quebrará, respondió Alejandro. Prefiero tener un hospital en quiebra que un cementerio rentable. El doctor Romero recogió su carpeta, los papeles esparcidos por el suelo, y se fue pisando fuerte. Alejandro se quedó en el pasillo, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. Siempre supo que el sistema de salud español era problemático, que había desigualdad,
que no todos tenían acceso al mejor tratamiento, pero una cosa era saberlo de forma abstracta y otra completamente diferente era ver la crueldad funcionando en detalle. Una trabajadora social se le acercó. Era una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño apretado, ojos cansados pero amables. «Señor Vargas, me llamo Clara. Soy trabajadora social aquí en el hospital desde hace 8 años. He oído que está haciendo preguntas sobre nuestras políticas de admisión». «Está en lo cierto», confirmó Alejandro. «¿Qué puede contarme?» Clara miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba. «Puedo contarle muchas cosas, señor, cosas que me mantienen despierta por la noche. Pero primero necesito saber, ¿realmente va a hacer algo al respecto o es solo curiosidad?» «Voy a hacer algo», prometió Alejandro. «Puede confiar en ello». Clara asintió e indicó una sala de reuniones vacía. Entraron y ella cerró la puerta antes de empezar a hablar. El problema empezó hace unos 3 años, cuando el doctor Romero asumió el cargo de director administrativo. Antes de eso, teníamos una política de atención de emergencia para todos, independientemente de su capacidad de pago. Claro que después cobrábamos, iniciábamos acciones judiciales si era necesario, pero a nadie se le negaba la entrada. ¿Y qué cambió? El doctor Romero implementó lo que él llamó cribado económico. Básicamente, la recepción tenía que evaluar si la persona tenía medios para pagar antes de derivarla a atención médica. Si no los tenía, se le indicaba que buscara el sistema público. Argumentó que eso mejoraría nuestra eficiencia y reduciría la morosidad. ¿Y los médicos estuvieron de acuerdo con eso? Clara suspiró. Algunos protestaron al principio. Hubo reuniones acaloradas, discusiones sobre ética médica. Pero el doctor Romero era muy convincente. Mostraba cifras, hablaba de sostenibilidad financiera, de cómo podríamos ofrecer un mejor tratamiento a nuestros pacientes de pago si no estuviéramos desperdiciando recursos con quienes no podían pagar. Y luego empezó a despedir a los que discrepaban muy abiertamente. «Dios mío», murmuró Alejandro, «hay cosas peores», continuó Clara. Creó un sistema de bonificaciones para los empleados que consiguieran filtrar pacientes problemáticos. Beatriz, la recepcionista de hoy, estaba entre las mejores en eso. Se enorgullecía de cuántas personas conseguía echar sin montar una escena. Alejandro sintió náuseas de nuevo. «¿Y usted por qué se quedó?» «Porque pensé que podía marcar la diferencia desde dentro», dijo Clara, y ahora tenía lágrimas en los ojos. «Porque cada vez que conseguía ayudar a alguien, cada vez que encontraba un resquicio en las reglas para atender a un niño o a un anciano, me convencía de que valía la pena quedarse, pero la verdad es que fui una cobarde. Tenía miedo de perder mi trabajo, mi estabilidad. Y mientras me preocupaba por eso, la gente moría». Alejandro le puso la mano en el hombro. «Me lo está contando ahora. Eso ya es algo. No es suficiente», dijo secándose las lágrimas. «Nunca será suficiente. Pero si usted realmente quiere cambiar las cosas, tengo archivos. Tengo registros que guardé de todos los casos que me preocuparon, todos los pacientes que fueron echados, y me quedé preguntándome qué pasó con ellos. No son muchos, y probablemente es solo la punta del iceberg, pero es un comienzo. Quiero verlo todo», dijo Alejandro, «y quiero su ayuda para reconstruir este lugar de la manera correcta». Clara asintió, y por primera vez desde que comenzó la conversación, Alejandro vio un destello de esperanza en sus ojos. En las horas siguientes, Alejandro se sumergió en documentos e informes que Clara trajo de su pequeña oficina. Eran casos tras casos de personas que habían sido rechazadas, echadas, tratadas como inconvenientes en lugar de pacientes. Una joven embarazada con sangrado que fue enviada al hospital público y acabó perdiendo al bebé en el camino. Un adolescente con una crisis de asma severa que fue rechazado porque parecía un drogadicto. Una anciana con sospecha de derrame cerebral que fue echada porque probablemente era solo tensión alta. Cada caso era una puñalada en el corazón de Alejandro. Y lo peor era saber que él era, en última instancia, el responsable. Había comprado ese hospital, había puesto al doctor Romero al mando, había cerrado los ojos a cómo funcionaban las cosas siempre que los beneficios siguieran creciendo. Mientras leía, pensaba en Lucía.
Pensaba en cómo había luchado tanto para salvarla, en cómo había usado todo su poder y dinero para darle las mejores oportunidades. Y ahora se daba cuenta de que, mientras hacía eso, su propio dinero estaba siendo utilizado para negar esas mismas oportunidades a otros niños, a otras familias. Era casi medianoche cuando Alejandro finalmente salió del despacho de Clara. Alejandro volvió a la UCI pediátrica. Sofía todavía dormía. Los monitores continuaban con su pitido constante y tranquilizador. Una enfermera de noche estaba tomando notas en un portapapeles, verificando los niveles de medicación. «¿Cómo está?», preguntó Alejandro en voz baja. La enfermera sonrió. «Estable. Las constantes vitales son buenas. La fiebre ha bajado. Es una luchadora esta niña». «Sí que lo es», asintió Alejandro sentándose en la silla al lado de la cama. «¿Puede avisarme cuando se despierte?» «Claro, pero debería irse a casa a descansar un poco. Será una larga recuperación». Alejandro negó con la cabeza. «Le prometí que estaría aquí cuando se despertara. No voy a romper esa promesa». La enfermera asintió comprensivamente y se fue, dejándolo solo con sus pensamientos. Alejandro miró a Sofía, a ese rostro pequeño y sereno, y tomó una decisión. No, varias decisiones. Cogió el móvil y empezó a hacer llamadas. No importaba que fuera medianoche. Tenía gente a la que pagaba para que atendiera sus llamadas a cualquier hora. Primero, llamó a su principal abogado. «Marcos, soy yo. Necesito que prepares los documentos de despido con todo el finiquito para el doctor Antonio Romero, director del Hospital San Rafael». «Sí, ahora. Y quiero un contrato de consultoría preparado para la trabajadora social Clara Santos. Me va a ayudar a reestructurar completamente la administración del hospital». Después, llamó a su directora de recursos humanos. «Laura, necesito que encuentres al mejor director de hospital del país. Alguien que entienda de gestión, pero que también tenga un historial sólido en ética médica y responsabilidad social. Quiero entrevistas programadas para la próxima semana». La tercera llamada fue para su contable. «Roberto, quiero que crees un fondo conmemorativo. Se llamará Fundación Lucía Vargas. Asignación inicial de 10 millones de euros de mis dividendos personales. El objetivo es garantizar atención de emergencia gratuita para cualquier niño que llegue al Hospital San Rafael sin medios para pagar. Quiero que esto esté funcionando en una semana». Llamada tras llamada, Alejandro fue construyendo su visión de cómo deberían ser las cosas. Sabía que no podía deshacer el pasado, no podía traer de vuelta a las personas que habían sido rechazadas y acabaron sufriendo consecuencias terribles, pero podía garantizar que eso nunca más sucedería, al menos no en sus hospitales. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa a través de la ventana de la UCI, Alejandro había hecho más de 20 llamadas y enviado decenas de correos electrónicos. Le ardían los ojos de cansancio, pero había una energía diferente en él, un propósito que no sentía desde hacía años. Fue entonces cuando escuchó un sonido bajito. Se giró y vio a Sofía moviéndose, sus ojos parpadeando lentamente mientras intentaba despertar. La enfermera, que había vuelto para verificar las constantes vitales, sonrió. «Hola, cariño. Bienvenida de nuevo». Sofía miró a su alrededor, confundida y asustada. Sus ojos encontraron a Alejandro y algo en ellos se calmó. «Te quedaste», susurró, la voz ronca por el tubo que le habían quitado unas horas antes. «Lo prometí, ¿no?», dijo Alejandro, levantándose y acercándose a la cama. «¿Cómo te encuentras?» «Cansada y con sed». La enfermera trajo un vaso con una pajita. «Puedes beber despacio, solo un poquito cada vez». Sofía bebió pequeños sorbos haciendo una mueca. «Está malo». «Es agua con electrolitos», explicó la enfermera. «Te ayudará a ponerte fuerte de nuevo». Después de que la enfermera se fuera a llamar al médico, Sofía miró a Alejandro con esos ojos grandes y serios. «¿Por qué te quedaste de verdad? Nadie se había quedado conmigo antes». Alejandro sintió un nudo en el pecho. «Porque cuando le haces una promesa a alguien, la cumples. Y porque quise quedarme». «Pero ni siquiera me conoces». «Quizás no», admitió Alejandro, «pero me gustaría conocerte, si me dejas». Sofía se quedó en silencio un momento, procesándolo.
No tengo a nadie. Mis papás se fueron y no tengo tíos, ni abuelos, ni nadie. Cuando salga de aquí, me llevarán de vuelta al centro de acogida, ¿verdad? Alejandro respiró hondo. Había pensado mucho en eso durante la noche. ¿Y si no te llevaran? ¿Y si tuvieras otro lugar a donde ir? ¿Qué lugar? Mi casa, dijo Alejandro, y las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Vivo solo en una casa demasiado grande para una sola persona, y estaba pensando que quizás podrías venir a vivir conmigo. Si tú quieres, claro. Sofía abrió los ojos como platos. ¿Como una hija? Sí, como una hija. Sería un proceso, habría papeles que firmar, gente con la que hablar, pero sí, serías mi hija. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía. ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Por qué querrías eso? Alejandro tuvo que aclararse la garganta antes de responder. Porque una vez tuve una hija, se llamaba Lucía y era lo más importante de mi vida, pero se puso enferma y no pude salvarla. Y desde entonces vivo en una casa vacía, haciendo cosas que no importan, acumulando dinero que no necesito. Hasta ayer, cuando te vi entrar en ese hospital, vi la forma en que te trataron y algo dentro de mí despertó. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. No estoy tratando de reemplazar a tus padres, siempre serán tus padres y puedes mantener vivos sus recuerdos. Y yo no puedo reemplazar a Lucía, pero quizás juntos podamos ser una familia diferente, pero una familia al fin y al cabo. Sofía sollozó, intentando secarse las lágrimas con sus manitas. Tenía tanto miedo de quedarme sola para siempre. Todas las noches en la calle, pensaba que nadie me iba a querer nunca más, que iba a vivir así hasta que no pudiera más. Alejandro extendió la mano y le cogió la suya. Nunca más estarás sola, te lo prometo. Prometes muchas cosas, dijo Sofía con una pequeña sonrisa entre las lágrimas. Y las cumplo todas, respondió Alejandro sonriendo también. El doctor Serrano entró en la UCI en ese momento, sonriendo al ver a Sofía despierta. Qué bueno verte con los ojos abiertos. ¿Cómo te encuentras? Después de examinar a Sofía y confirmar que se estaba recuperando bien, el médico habló con Alejandro fuera. La cirugía fue un éxito, pero la recuperación completa llevará tiempo. Necesitará estar ingresada al menos 2 semanas, quizás 3. Después, varios meses de seguimiento, fisioterapia, nutrición adecuada. Está muy por debajo de su peso, con el sistema inmunológico comprometido. Haga todo lo que sea necesario, dijo Alejandro. Y después, cuando le den el alta, necesitaré recomendaciones de pediatra, nutricionista, psicólogo. Perdió a sus padres hace pocos meses, vivió en la calle, ha pasado por un trauma físico y emocional. Necesitará mucho apoyo. El doctor Serrano asintió. ¿Está planeando adoptarla? Sí. Es una decisión hermosa, señor Vargas, y valiente. Criar a cualquier niño es un desafío, pero una que ha pasado por tanto trauma necesitará mucha paciencia, amor y recursos profesionales. Tengo paciencia, estoy aprendiendo a amar de nuevo, y los recursos definitivamente no son un problema, dijo Alejandro. Lo que no tengo es experiencia, será nuevo para mí, pero estoy dispuesto a aprender. Los días siguientes fueron una transformación constante. Alejandro pasó la mayor parte del tiempo en el hospital, dividido entre la habitación de Sofía y reuniones con abogados, administradores y médicos. Empezó a implementar los cambios que había planeado esa primera noche. El primer cambio fue físico. La recepción del Hospital San Rafael fue completamente reformada. El mostrador alto e intimidante fue reemplazado por puestos de atención más bajos y accesibles. Se contrataron trabajadores sociales para estar en primera línea, entrenados para identificar casos de vulnerabilidad y garantizar atención inmediata. Se instaló una gran placa justo en la entrada del hospital, imposible de ignorar, con letras doradas sobre mármol blanco. Todo niño en situación de emergencia recibirá atención inmediata y gratuita, sin excepciones. Clara fue promovida a directora de responsabilidad social, con poder para cuestionar cualquier decisión administrativa que contradijera el nuevo etos del hospital. Se establecieron nuevos protocolos. Ningún paciente en situación de emergencia podría ser rechazado, independientemente de su capacidad de pago.
sería atendido primero. Las cuestiones financieras se resolverían después. Alejandro también descubrió algo que lo conmocionó. Al investigar más profundamente, encontró evidencias de que el doctor Romero había implementado políticas similares en otros 2 hospitales de la red. Fue implacable. Despidió a todos los directores involucrados, inició investigaciones completas y envió auditores externos para evaluar cada una de sus instituciones de salud. El proceso de adopción de Sofía comenzó formalmente. Alejandro contrató a los mejores abogados especializados en derecho de familia. Hubo entrevistas con trabajadores sociales, visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas. Alejandro abrió toda su vida al escrutinio, porque sabía que era lo correcto. Durante las 2 semanas que Sofía estuvo ingresada, Alejandro estuvo allí todos los días. Le llevaba libros para leerle, trajo una tablet con dibujos animados, hablaba con ella sobre su vida, sus padres, sus recuerdos. Sofía, poco a poco, comenzó a abrirse, a sonreír más, a confiar. Una tarde, unos 10 días después de la cirugía, Sofía estaba sentada en la cama del hospital haciendo un dibujo. Alejandro estaba en la silla de al lado, respondiendo correos electrónicos en el móvil. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo Sofía de repente. «Claro», respondió Alejandro guardando el móvil. «¿Cómo era Lucía?» «¿Tu hija?». Alejandro sintió que el corazón se le encogía, pero ahora era un dolor diferente, menos agudo, más suave. Era increíble, inteligente, divertida, a veces terca. Adoraba a los animales, quería salvar a todos los perros y gatos callejeros que veía. «Como yo», dijo Sofía en voz baja, «yo también siempre quise ayudar a los animales». «¿En serio?», sonrió Alejandro. A ella también le encantaba dibujar. Se pasaba horas haciendo dibujos de perros, gatos, pajaritos. Sofía miró su propio dibujo. Era una casa con 2 personas delante, un hombre alto y una niña pequeña. «¿Crees que yo le habría caído bien?». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estoy seguro de que sí. Habríais sido grandes amigas». «¿Crees que se enfadaría porque me vas a adoptar? O sea, porque vas a tener otra hija». Alejandro se levantó y se sentó en el borde de la cama, mirando directamente a Sofía. «No, creo que estaría feliz, porque Lucía tenía un corazón enorme y odiaba ver a la gente sufrir. Si pudiera hablar conmigo ahora, estoy seguro de que me diría que te cuidara». Sofía echó los brazos alrededor del cuello de Alejandro y lo abrazó con fuerza. Él la abrazó de vuelta, y allí, en esa habitación de hospital, 2 corazones rotos comenzaron a sanar juntos. 3 semanas después de la cirugía, Sofía recibió el alta. Alejandro lo había preparado todo. Había contratado a una decoradora para transformar una de las habitaciones de su casa en un cuarto de niña, pero había dejado muchas opciones abiertas para que Sofía eligiera. Había llenado la cocina con alimentos nutritivos y algunas golosinas. Se había asesorado con psicólogos infantiles sobre cómo manejar el trauma y la adaptación. El día que se fueron a casa, Alejandro detuvo el coche frente a la casa y miró a Sofía en el asiento trasero. «¿Lista?». Ella asintió, nerviosa pero emocionada. La casa era grande, en un barrio tranquilo de Madrid, con jardín delante y una piscina detrás. Sofía abrió mucho los ojos al verla. «¿Aquí es donde vives?». «Aquí es donde vivimos ahora», corrigió Alejandro. Le mostró toda la casa. El espacioso salón, la cocina moderna, el despacho donde él trabajaba, y entonces finalmente su habitación. La decoradora había hecho un trabajo increíble. Las paredes eran de un azul suave, había estanterías llenas de libros infantiles, un escritorio cerca de la ventana, una cama cómoda con varias almohadas. Pero lo que llamó la atención de Sofía fue un caballete con pinturas y lienzos al lado. «Dijiste que te gustaba dibujar», explicó Alejandro. «Pensé que quizás querrías tener un lugar especial para ello». Sofía caminó lentamente por la habitación, tocando las cosas con cuidado, como si temiera que todo fuera a desaparecer. Se detuvo frente a una foto enmarcada en la mesita de noche. Era de una niña de pelo oscuro y rizado, sonriendo a la cámara. «¿Es Lucía?», preguntó en voz baja. «Sí, es ella», respondió Alejandro poniéndose a su lado. «Pensé que te gustaría conocerla de alguna manera». «Es guapa»,
dijo Sofía, y parece simpática. Lo era, muy simpática. Sofía miró a Alejandro. Gracias, por todo esto, por salvarme, por traerme aquí, por querer ser mi padre. Alejandro se arrodilló para estar a su altura. No tienes que dar las gracias. Tú me has dado un regalo mucho más grande de lo que imaginas. Me has dado una razón para vivir de nuevo, para que las cosas me importen de nuevo. Me has hecho recordar que todavía puedo marcar la diferencia en el mundo. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Alejandro volvió al hospital, pero no como visitante, sino como propietario. Había convocado una reunión con todo el equipo médico y administrativo. La gran sala de conferencias estaba llena, todos curiosos por lo que el propietario, que nunca aparecía, tenía que decir. Alejandro se puso al frente de la sala, mirando todos esos rostros: médicos, enfermeras, administrativos, personal de limpieza, guardias de seguridad, todas las personas que hacían funcionar el hospital. Buenas noches a todos, comenzó. Mi nombre es Alejandro Vargas y soy el propietario de este hospital. Sé que muchos de ustedes nunca me han visto en persona. Eso es porque cometí el error de pensar que podía ser dueño de hospitales sin involucrarme en cómo funcionan. Aprendí de la peor manera posible que estaba equivocado. Contó la historia de Sofía, lo que había presenciado, lo que había descubierto. Vio rostros enrojecer de vergüenza, otros de rabia, otros de alivio. Estoy aquí para decir que todo eso cambia ahora. Este hospital fue fundado para salvar vidas, y eso es lo que vamos a hacer. Todas las vidas, no solo las que pueden pagar. Eso significa que algunos de ustedes tendrán que trabajar más, tendrán que ser más creativos, tendrán que preocuparse de verdad por cada paciente que entre por esa puerta. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Sé que esto asusta a algunos de ustedes. Sé que están preocupados por los beneficios, por la sostenibilidad. Pero les diré una cosa. Un hospital que solo se preocupa por el beneficio no es un hospital, es un negocio. Y este lugar necesita ser un hospital de verdad. He creado la Fundación Lucía Vargas, continuó. 10 millones de euros iniciales destinados a garantizar que ningún niño sea jamás rechazado en este hospital por falta de dinero. Voy a expandir esto a los adultos también, gradualmente. Encontraremos formas creativas de mantener la sostenibilidad financiera sin sacrificar nuestra humanidad. Vio a Julián, el guardia de seguridad, al fondo de la sala. El hombre tenía lágrimas en los ojos. Sé que muchos de ustedes fueron puestos en situaciones imposibles. Sé que seguían órdenes que iban en contra de todo en lo que creían. No estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para decir que ahora tienen permiso. No, tienen la obligación de hacer lo correcto. Y si alguien intenta impedírselo, vengan directamente a mí. La reunión duró 3 horas. Hubo preguntas, discusiones, incluso algunos conflictos. Pero al final, Alejandro sintió que había plantado una semilla. No sería fácil, no sería rápido, pero el cambio había comenzado. Pasó un mes. Sofía se adaptó sorprendentemente bien a su nueva vida. Había comenzado terapia con una psicóloga infantil maravillosa que la ayudaba a procesar la pérdida de sus padres y el trauma de vivir en las calles. Estaba matriculada en un colegio privado cerca de casa, haciendo amigos, recuperando el peso perdido. Alejandro descubrió las alegrías y los desafíos de ser padre. Aprendió a hacerle trenzas en el pelo, aunque siempre le quedaban torcidas. Aprendió que no le gustaba el brócoli, pero le encantaba la zanahoria. Aprendió que a veces tenía pesadillas y necesitaba una luz encendida en el pasillo. Aprendió que era increíblemente inteligente, divertida y cariñosa. Y Sofía aprendió que era posible confiar de nuevo, amar de nuevo, tener esperanza de nuevo. Una tarde de sábado, Alejandro llevó a Sofía de vuelta al Hospital San Rafael. Era una visita especial, algo que había planeado cuidadosamente. Cuando llegaron, ella se puso tensa. «No quiero volver ahí», dijo, apretándole la mano. «No vamos a volver como pacientes», explicó Alejandro. «Vamos a hacer otra cosa, confía en mí». Entraron por el vestíbulo principal y Sofía vio inmediatamente los cambios. La recepción era completamente diferente, más acogedora, menos intimidante. Las paredes que antes eran blancas y frías, ahora tenían colores suaves y cuadros bonitos.
Había una zona de espera para niños con juguetes y libros. Alejandro la llevó a una parte nueva del hospital que ella nunca había visto. Era un jardín interior con árboles, flores y bancos. En el centro había un memorial de mármol blanco con una placa de bronce. Sofía se acercó y leyó en voz alta: Fundación Lucía Vargas, para que cada niño reciba el cuidado que merece, sin excepciones, en memoria de Lucía Sofía Vargas, que enseñó a su padre que el amor es la mejor medicina. Miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. «Es precioso. Quería que lo vieras», dijo Alejandro. «Quería que supieras que gracias a ti por lo que pasó, esto va a ser diferente. Otros niños no pasarán por lo que tú pasaste. Otras familias tendrán la oportunidad que muchas no tuvieron». Una mujer se les acercó. Era joven, llevaba un bebé en brazos. Miró a Alejandro y sonrió tímidamente. «¿Señor Vargas? Me dijeron que quizás estaría aquí hoy. Solo quería darle las gracias. Mi hijo llevaba 3 días con fiebre altísima. Lo llevé a 3 hospitales diferentes, y todos me echaron porque no tenía dinero ni seguro. Cuando llegué aquí, desesperada, esperando que me echaran de nuevo, la chica de recepción me llevó directamente a urgencias. Mi hijo tenía meningitis. Si hubiera esperado unas horas más, no pudo terminar. Ahogada por la emoción, Alejandro le puso la mano en el hombro. «¿Su hijo está bien ahora?» «Lo está. Gracias a Dios y gracias a usted. No sé cómo agradecérselo. No tiene que dar las gracias. Solo cuide bien de él y sea feliz». Después de que la mujer se alejara, Sofía miró a Alejandro con admiración. «Salvaste a ese bebé, igual que me salvaste a mí». «El hospital lo salvó», corrigió Alejandro. «Yo solo hice lo que debería haberse hecho desde el principio». Caminaron de vuelta por el hospital y Alejandro le mostró todos los cambios. El nuevo protocolo de atención, el equipo de trabajadores sociales, los programas de apoyo para pacientes vulnerables. Le presentó a Sofía a Clara, que la abrazó con cariño. «Esta niña lo cambió todo», dijo Clara mirando a Sofía. «Gracias a ella se salvarán muchas vidas». Sofía se sonrojó, pero Alejandro pudo ver el orgullo en sus ojos. Cuando volvían al coche, Sofía se detuvo y miró hacia atrás, hacia el hospital. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo. «Tenía tanto miedo de ese lugar. Cuando la señorita me gritó, cuando me arrastraron fuera, pensé que nunca más podría confiar en ningún hospital. Pero ahora, al mirarlo, veo un lugar bueno, un lugar que ayuda a la gente. Porque ahora es eso lo que es», dijo Alejandro. «Y seguirá siéndolo». Esa noche en casa Alejandro acostó a Sofía. Había elegido un pijama nuevo que habían comprado juntos con estampado de perritos. Estaba abrazada a un osito de peluche que Alejandro le había regalado el primer día. «Papá», dijo, y Alejandro sintió que el corazón se le encogía de emoción. Había empezado a llamarlo así hacía una semana, tímidamente al principio, pero ahora con más naturalidad. «¿Sí? ¿Crees que mis papás estarían contentos con todo esto que ha pasado?» Alejandro se sentó en el borde de la cama y le cogió la mano. «Estoy absolutamente seguro de que sí. Te querían mucho y querrían que fueras feliz, que te cuidaran, que tuvieras una familia. Y donde quiera que estén, sé que están en paz, sabiendo que estás a salvo. ¿Y Lucía? ¿Crees que ella también está contenta?» «Creo que está sonriendo», dijo Alejandro, sintiendo lágrimas en sus propios ojos. «Creo que está feliz de que existas, de que yo te tenga, de que seamos una familia». Sofía atrajo a Alejandro para darle un abrazo. «Te quiero, papá. Gracias por encontrarme ese día. Gracias por no rendirte conmigo. Yo también te quiero, hija, y nunca me rendiré contigo, nunca». Después de que Sofía se durmiera, Alejandro se quedó allí unos minutos, solo observándola respirar tranquilamente. Pensó en lo extraña que era la vida. ¿Cómo podía quitártelo todo en un momento y luego, años después, darte una segunda oportunidad cuando menos te lo esperabas? No había salvado a Lucía. Ese dolor siempre estaría con él. Ese vacío nunca se llenaría por completo. Pero había salvado a Sofía, y al salvarla, ella lo había salvado a él también. Alejandro salió de la habitación y fue a su despacho. Se sentó en la silla y miró la foto de Lucía que siempre mantenía allí. Ella le sonreía,
congelada para siempre a los 9 años, para siempre su niñita. Gracias, le susurró a la foto. Gracias por enseñarme a amar, por mostrarme lo que realmente importa. Espero que te guste tu hermanita. Creo que vosotras dos habríais sido las mejores amigas. Sabía que Lucía no podía responder, que esa foto era solo papel y tinta, pero de alguna manera sintió una paz que no sentía desde hacía años, como si ella estuviera allí, dándole su bendición, diciendo que estaba bien seguir adelante, que estaba bien ser feliz de nuevo. Los meses siguientes trajeron más cambios. El Hospital San Rafael se convirtió en un referente en atención humanizada. Otros hospitales de la red de Alejandro comenzaron a implementar políticas similares. Expandió la Fundación Lucía Vargas para incluir no solo a niños, sino también a adultos en situación de vulnerabilidad. La historia de Sofía acabó filtrándose a la prensa. Periódicos y revistas querían entrevistas. Querían contar la historia del millonario que salvó a la niña de la calle. Alejandro rechazó la mayoría, pero aceptó algunas, siempre con la condición de que el foco estuviera en el cambio sistemático necesario en el sistema de salud español, no en el heroísmo individual. Un año después de aquel día fatídico, Alejandro y Sofía volvieron al memorial en el hospital, pero esta vez no estaban solos. Había decenas de personas allí, familias que habían sido atendidas por la fundación, niños que habían recibido tratamiento gratuito, padres agradecidos. Se celebró una ceremonia sencilla. Hubo discursos, se compartieron historias. Clara habló sobre la importancia de poner la humanidad por encima del beneficio. El doctor Serrano habló sobre la alegría de poder tratar a pacientes sin preocuparse por su capacidad de pago. Julián, el guardia de seguridad, habló sobre cómo había recuperado el orgullo en su trabajo. Y entonces llamaron a Alejandro para que hablara. Subió al pequeño escenario montado en el jardín, con Sofía a su lado, y miró a todas esas personas. Hace un año, comenzó. Pensaba que sabía lo que era importante. Pensaba que el éxito se medía en dinero, en propiedades, en poder. Estaba equivocado. El éxito se mide en vidas tocadas, en la diferencia que se marca, en el amor compartido. Miró a Sofía, que le sonrió. Esta niña de aquí me enseñó eso. Me mostró que una sola vida vale más que todos los beneficios del mundo. Que la compasión no es debilidad, es fuerza. Que cuando elegimos ayudar a los más vulnerables, no estamos perdiendo nada, estamos recuperando nuestra humanidad. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Alejandro continuó. La Fundación Lucía Vargas ha salvado a 147 niños en este último año. 147 niños que habrían sido rechazados bajo el sistema antiguo, que habrían sufrido, quizás incluso perdido sus vidas. Cada uno de esos niños tiene un nombre, una historia, un futuro. Y eso es lo que realmente importa. Tras la ceremonia, mientras volvían a casa, Sofía estaba callada, pensativa. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. Estaba pensando, dijo lentamente, que a veces las cosas malas pasan por una razón. No es que piense que es bueno que mis papás se fueran o que yo me pusiera enferma, pero si nada de eso hubiera pasado, no te habría encontrado, y tú no habrías cambiado el hospital, y todos esos niños no se habrían salvado. Alejandro pensó en ello. Sabes, hay una frase que me gusta. No podemos cambiar el pasado, pero podemos dejar que él nos cambie. Lo que te pasó a ti, a mí, a Lucía, todo eso fue difícil y doloroso, pero elegimos dejar que ese dolor nos hiciera mejores, más compasivos, más decididos a marcar la diferencia. Me gusta eso, dijo Sofía, ser mejor por culpa de las cosas malas. A mí también. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro y Sofía haya tocado sus corazones profundamente. Este viaje de redención y amor nos muestra que nunca es tarde para marcar la diferencia, que cada acto de compasión puede transformar no solo una vida, sino cientos de ellas. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las narrativas emocionantes que preparamos. Cada me gusta que dejas nos ayuda a llegar a más personas
que necesitan escuchar historias de esperanza y transformación. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, la fuerza del amor y el poder de la compasión. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más o cuenta tu propia historia de superación. Tu participación nos inspira a seguir creando contenidos que marcan la diferencia. No te olvides de compartir con amigos y familiares que también necesitan creer que los cambios son posibles. Te esperamos en la próxima historia, donde una vez más exploraremos juntos el increíble viaje humano. Hasta entonces, y recuerda, nunca subestimes el poder de un acto de bondad.